Les doy la bienvenida una vez más al Ministerio La Gloria del Cuarto Ángel y estamos cubriendo los temas de las trompetas bajo la serie El ABC de la Fundación Adventista. Esta presentación es la parte E de las trompetas, donde vamos a estar cubriendo el segundo I de las trompetas. Así que lo que vamos a hacer aquí, antes de comenzar, vamos a dar un breve repaso, aclaración acerca de lo que hablé en el primer I, para poder así comenzar y dar así las enseñanzas correctas con referente a lo que hemos enseñado. Así que dice aquí, este es un breve repaso acerca de lo que mencioné en la presentación anterior. Mencioné que la trompeta comenzó a sonar en el tiempo de Mohammed, cuando surgió la religión del Islam, entre los años 622 al 632. Pero después mencioné que el primer I comenzó con Osman en el año 1299. Dice, quiero aclarar que esto no es ninguna equivocación, y lo quiero aclarar para que no queden confundidos. La explicación para esto es que las trompetas y los I's no necesariamente comienzan o terminan al mismo tiempo. Y la razón es porque el I se refiere más directamente a los ataques y guerras llevadas a cabo por el Islam durante el tiempo del toque de la trompeta. En el caso del primero y del segundo I, vemos conectados con estos I's unas profecías de tiempo, los cuales nos muestran el tiempo de estos ataques o de estas guerras. Dice, para más aclaración, pues ustedes pueden leer los escritos de los pioneros para que así sean aclarados estas cosas, ya que ellos ahí mencionan este hecho tal como yo lo estoy mencionando. Así que con esta aclaración vamos a comenzar la presentación de la sexta trompeta o del segundo I, para poder hacer más sentido con referente a esto. Así que vamos a comenzar aquí. Este es las 7 trompetas y este es el papel profético del Islam, el segundo I. Y vamos a empezar a leer en el Apocalipsis, donde se nos habla del segundo I. Dice, el primer I pasó, y he aquí, vienen aún 2 I después de esto. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Continuando, acerca de la sexta trompeta y el segundo I, donde comienzan, dice, por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tienen cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis 9, del versículo 13 al 21. Así que aquí en esto hemos leído la sexta trompeta y el comienzo del segundo I.
Y se nos dice en el título, aquí es la sexta trompeta y el segundo ay comienzan. Algo que vieron y que puse cuando estábamos leyendo estos versículos, vieron en la parte amarilla que dice que salió una voz de los cuatro cuernos del altar que le dice al sexto ángel que suelte a los cuatro ángeles. Hasta este momento vemos que todavía las trompetas están sonando dentro del lugar santo. Todavía no se pasa al lugar santísimo. Hago mención de esto nuevamente para que puedan entender que la interpretación que se nos dio es correcta, ya que sigue el patrón del santuario, tal como se nos enseña en el tiempo antiguo. Así también hoy en día Cristo sigue ese mismo patrón, y vemos que esa voz que sale de los cuatro vientos es la voz de Cristo, que le dice al sexto ángel que suelte a los cuatro ángeles. Y vemos que nuevamente todavía se está en el lugar santo, no ha hecho la transición del lugar santo al lugar santísimo, la cual eso sucedió en octubre 22 de 1844, como todo buen adventista tiene que saber esto. Así que eso es una aclaración, ya que, como dije, hay muchos que han tendido o tienen la tendencia a colocar las trompetas en el futuro, lo cual esto claramente la Biblia lo hace o saca a la luz esa falsa interpretación que hoy en día se han tomado dentro de la iglesia. Así que al seguir aquí, vemos que se nos habla de los cuatro ángeles que son liberados al final de los 150 años del primer ay. Y se nos dice aquí, al final de los 150 años del primer ay, el último de los emperadores griegos fue coronado como rey. Él recibió la corona no por medio de una conquista militar, sino con el permiso de los musulmanes, ya que él escribió: no puedo reinar al menos que usted me lo permita. De esta manera, los cuatro ángeles, o los cuatro sultanes principales del Imperio Otomano, fueron desatados por medio de la rendición voluntaria de los griegos. Aquí es cuando comienza el segundo ay. Se nos dice un poco más. Dice, en el año de 1448, Juan Paleólogo, el emperador griego, murió, pero no dejó hijos para heredar su trono. Y en 1449, Constantino de Acoses tomó el trono. Y se nos dice, sin embargo, él no se aventuró a subir al trono sin el consentimiento de Amurad, el sultán turco. Esto fue una rendición voluntaria de la soberanía. Dice, el primer ay termina en 1449, o los 150 años, y el segundo ay comienza en esta misma fecha. Así que aquí vemos que dice, la historia continúa acerca con el segundo ay. Y nos dice, ya estos versículos leímos, pero los leemos otra vez porque vamos a enfocarnos acerca de la profecía del segundo ay. Y dice, el primer ay pasó los 150 años. Dice, he aquí, viene aún 2 ayes después de esto. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Así que vemos aquí que nos dice y nos habla de Constantinopla. Y se nos dice aquí, el 6 de abril de 1453, Mohamed II reunió 258,000 hombres para comenzar el ataque a Constantinopla.
Dice, haciendo uso de cañones, la ciudad fue tomada el 29 de mayo de 1453. Y aquí vemos a Constantinopla en el mapa, que es hoy donde se encuentra Turquía. Y aquí vemos algunas de las escenas que pasaron cuando se soltaron esos 4 ángeles para matar a la tercera parte de los hombres. Ya no era torturarlos, sino aquí ahora ya era matarlos. Era destruir completamente esa parte del imperio romano oriental, la parte donde se encontraba Constantinopla. Y aquí vemos las escenas cuando sucedió ese evento durante esa fecha. Estas son algunas de las escenas. Estos otros, cuando cayeron los muros de Constantinopla debido al uso de los cañones que se utilizaron durante ese tiempo. Y aquí se nos dice, hablando de los 4 ángeles, dice, ahora vemos este mismo oscuro poder religioso, pero en esta ocasión proviene del río Éufrates, el cual se refiere al área del país de Turquía. Dice, los 4 ángeles se refiere a los 4 grandes sultanes de Bagdad, Damasco, Iconium y Alepo, de la cual en ese tiempo el imperio turco estaba compuesto. Así que prosiguiendo, hablando aquí nos habla de la pólvora, y ya vemos que se empiezan a usar las armas de fuego, como se ve en la ilustración, en la diapositiva, se ven aquí a los turcos con sus rifles. Inclusive en la parte de abajo podemos ver en la gráfica, la parte de la gráfica, donde vemos a esos musulmanes que van a caballo y van disparando, y se ve que el fuego sale de la boca del caballo. Así que aquí vemos esto, y aquí se nos dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, y los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, versículo 17. Así que dice, los soldados turcos fueron los primeros en usar la pólvora y las armas de fuego en la guerra. Cuando disparaban montados desde sus caballos, parecía como si el fuego estuviera saliendo de la boca de los caballos. También por eso se menciona el fuego, zafiro y azufre, lo cual se refiere al color rojo, azul y amarillo, que esos es realmente los colores de estas cosas que se nos habla aquí. Prosiguiendo aquí, continuando acerca de la pólvora, dice, en este tiempo la pólvora y las pistolas fueron usados por primera vez contra la gente en la parte del este de Europa. Cuando las pistolas eran disparadas cerca de los caballos, cuando iban montados en ellos, parecía como si el fuego y azufre salieran de sus bocas. También en este tiempo es el tiempo donde los caballeros dejaron de usar las armaduras porque ya no los protegían de las balas. Poco de historia. Ahora acerca de la profecía de tiempo. Vemos aquí, ¿cuándo comenzó el tiempo de la profecía? Dice, al final de la 5ª trompeta o del primer ay. Eso fue el 27 de julio de 1449, cuando se termina la 5ª trompeta, al mismo tiempo que se termina el primer ay. Aquí dice, Josías Leach predijo que la caída del Imperio Otomano sucedería en algún tiempo cercano en agosto de 1840. Dice, semanas antes de su cumplimiento llegó a la fecha del 11 de agosto de 1840. Así que vemos ahora aquí la definición del día por año acerca de la profecía que se nos habló, de una hora, de un día, del mes y del año. Aquí vemos desglosada esa profecía. Así que vemos que una hora proféticamente es la 24ª parte de un día, lo cual aquí vemos 24 dividido entre 360 días, nos da 15 o 15 días. Ahora un día en la profecía ya sabemos que es igual a un año. Un mes bíblico trae 30 días, por lo cual
un mes son 30 años. Ahora, un año trae 360 días bíblicos, lo cual son 360 años. Así que ahora lo que hacemos es agarramos los 360 o sumamos los 360 más 300 más los 30 más 1 nos da 391 años. Y acuérdense que todavía tenemos los 15 días. Así que el total son 391 años y 15 días. Eso es lo que se refiere a la profecía que se nos habla en los versículos que leímos de Apocalipsis 9. Ahora vemos los 391 años y 15 días. Y lo que vamos a hacer, vemos que esto ya lo vimos en la presentación anterior, pero ahora vamos a sumar las fechas para que veamos la exactitud de la interpretación milerita con referente al cumplimiento profético, donde nos dice el Imperio Otomano y el Imperio Romano Oriental se enfrentaron en la batalla de Bafia el 27 de julio de 1299, cuando empezó el primer ay, y del julio 27 de 1299 le agregamos los 150 años o los 5 meses, que es lo que es la profecía del primer ay, y esa profecía nos lleva a julio 27 de 1449, cuando se termina el primer ay y comienza el segundo ay. Así que aquí vemos a julio 27 de 1449 le agregamos los 391 años del segundo ay y nos lleva al 27 de julio de 1840. Ahora al 27 de julio de 1840 le agregamos todavía los 15 días que nos faltan y vemos que nos lleva al 11 de agosto de 1840. Así que veamos cómo es que los pioneros vieron y llegaron a esta fecha, que es lo que estamos viendo aquí claramente. Esto es lo que ellos entendieron y aplicaron correctamente los periodos proféticos de Apocalipsis 9, lo cual los llevó directamente a esta fecha de agosto 11 de 1840. Así que vemos que dice, ¿qué ocurrió en 1840? Dice, el 11 de agosto de 1840, sobre un barco el líder turco firmó un papel que quitó la independencia y el poder del sultán turco para siempre. Dice, ¿dónde se encontraba ahora la supremacía turca en el 11 de agosto de 1840? Dice, se terminó. ¿Quién tenía ahora el poder? Los 4 grandes poderes de Europa. Hasta ese tiempo habían continuado los ataques en la parte oriental del Imperio Romano, hasta que los últimos vestigios desaparecieron y las naciones modernas dirigían. Dice, esta sorprendente profecía fue destacada y escrita en los periódicos antes del 11 de agosto de 1840, y cuando realmente pasó en el tiempo señalado, mucha gente creyó que la palabra de Dios era verdadera. Así que dice, guerra con Egipto. Dice, por varios años, el sultán había estado envuelto en guerra con Mehemet Ali, pacha de Egipto. Dice, en 1838 hubo una amenaza de guerra entre el sultán turco y su vasallo egipcio. En una carta, Mehemet Ali, pacha, dirigiéndose a los cónsules extranjeros, declaró que en el futuro no pagaría tributo y que se consideraba a Egipto una nación soberana e independiente de Arabia y de Siria. Y el sultán naturalmente se indignó por esta declaración y hubiera inmediatamente comenzado hostilidades si no hubiera sido influenciado por los embajadores extranjeros y persuadido a esperarse. Sin embargo, esta guerra fue finalmente parada por la declaración de Mehemet que estaría listo a pagar $1.000.000. Ahora habla de la rendición voluntaria. Dice, en 1839 nuevamente empezaron las hostilidades y continuaron hasta que en una batalla general entre los ejércitos del sultán y Mehemet, el ejército del sultán fue completamente devastado y su flotilla fue tomada por Mehemet
y llevada a Egipto. Y nos sigue diciendo, tan completamente la flotilla del sultán fue reducida que cuando las hostilidades comenzaron en agosto, solamente tenía 2 primeras partes y 3 brigadas, como las tristes sobrantes de la que una vez fue la poderosa flotilla turca. Dice, Mehmed se rehusó obstinadamente a regresar la flotilla al sultán y dijo, si las potencias intentan quitársela, él las quemaría. En esta situación se encontraban las cosas cuando en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia intervinieron y llegaron a un acuerdo sobre las dificultades, porque era evidente que si no intervenían, Mehmed muy pronto se convertiría en el dueño del trono del sultán. Hablando ahora de la profecía cumplida. Ahora vemos, dice, la carta del ultimátum fue entregada al Pasha en la fecha exacta de 1840, lo cual significó el final voluntario del Imperio Otomano en las manos y el control de las 4 naciones. El sultán llegó a ser una marioneta en la misma manera que lo fue el emperador en 1449, cuando se rindió ante los 4 sultanes que componían aquel tiempo el Imperio Otomano. Así que vemos que Cristo enseña el fin desde el principio. Al principio de la profecía de los 391 años y 15 días, el emperador del imperio de Constantinopla o del imperio romano del oriente en Constantinopla rinde esa soberanía al pedir que él podía reinar solamente bajo el permiso de los turcos. Y al final de esta profecía vemos que pasa exactamente lo mismo. Ahora el poder turco rinde ese poder a los 4 poderes de Europa, a los 4 grandes poderes de aquel entonces. Vemos cómo Cristo enseña el fin desde el principio en esta profecía. Así que continuando aquí vemos y nos dice, aquí vemos la profecía en las gráficas de 1843, vemos el primer ay y el segundo ay en la parte derecha de la gráfica, y nos dice, en el año de 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó en una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Dice, según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, en el mes de agosto. Pocos días antes de su cumplimiento escribió, terminará el 11 de agosto de 1840. Y vemos aquí en la gráfica de 1850 nuevamente la misma interpretación acerca de las trompetas Ais, hablando acerca de los turcos o de los maometanos como se conocía en aquel entonces. Vemos esa parte en la gráfica ahora un poco más expandida, donde se ve esa interpretación. Y dice, continuando la cita que estamos hablando, dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción o la profecía. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptada por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, la página 384. Así que vemos que en el Conflicto de los Siglos se enseña claramente que la interpretación o el cumplimiento
del rendimiento de del poder turco en las manos de los poderes de Europa, cumplió exactamente la predicción de Apocalipsis 9, lo cual vemos que no son conjeturas, sino que es el cumplimiento de esa profecía. Continuando aquí, vemos que en ese tiempo se le dio poder al mensaje. A partir de agosto 11 de 1840, es cuando el movimiento milerita o el mensaje que se estaba predicando acerca de la segunda venida es cuando recibe ese poder para poder llevar adelante esa obra. Así que vemos que nos dice aquí. Dice, dijeron aquellos que estaban proclamando el segundo advenimiento, si el poder turco se termina en 1840, esto será considerada como una señal que se han dado la correcta interpretación a los periodos proféticos de Daniel y podremos esperar la venida del Señor en 1844. Fue en esta fecha, en 1840, que la voz del poderoso ángel despertó a la tierra con el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este era un mensaje del Creador de los cielos y la tierra, el mar y todos los seres vivientes, y juró que el tiempo no sería más. El cierre del largo periodo profético estaba a las puertas. Eso está en Stephen Haskell, la historia del vidente de Patmos, en la página 184 y 187. Así que durante ese periodo es cuando desciende el poderoso ángel de Apocalipsis 10, que tiene en su mano el libro abierto para que el pueblo coma esas verdades, coma esas enseñanzas que se estaban predicando, para así prepararlos para ese segundo advenimiento, el cual obviamente lo habían estado prediciendo, que iba a terminar en 1844, cuando iba a terminar la profecía de los 2300 días. Así que vemos que en esa fecha, debido al cumplimiento de la profecía de los 391 años y 15 días, de la profecía del poder otomano turco que iba a caer, exactamente fue cumplida, y eso hizo que la gente viera que lo que ellos estaban enseñando era correcto, y que precisamente eso es lo que iba a dar ímpetu y poder al mensaje, y eso es lo que sucedió. Para aquellos que no conocen la historia, simplemente tienen que ir y conocer más de esa historia para saber que es aquí, con el mensaje recibió ese poder para poder llevarse adelante y prepararlos para ese momento que estaban tanto esperando. Pero aquí se nos dice, habla un poco más acerca de lo que pasó durante el tiempo del segundo ay también. Sabemos que durante el tiempo del segundo ay es cuando surgió el protestantismo, y en el protestantismo vemos que se nos dice aquí, y se nos habla algo referente a esto. Dice, es fascinante saber que los turcos otomanos fueron una gran ayuda para la reforma protestante. Cuando los turcos estaban invadiendo Europa, el rey Carlos V era emperador del Santo Imperio Romano. Este era el imperio político de la Iglesia Católica Romana de la Edad Media. El protestantismo había surgido en 1517, y miles de personas habían dejado la madre iglesia para hacerse protestantes. Carlos V era un devoto católico romano, quien fue fervientemente persuadido por su iglesia, no tan solo a oponerse a la fe protestante, pero a destruirla. Pero cuando se proponía atacar a los protestantes, muy a menudo llegaban noticias de los turcos que estaban atacando, y Carlos era forzado a dejar a los protestantes y marchar en contra de los turcos. La historia es muy clara, que si no hubiera sido por los turcos, el protestantismo no hubiera sobrevivido. Continuando sobre esto, vemos el protestantismo. Dice, en el siglo XVI y XVII, apoyo y ánimo para los protestantes y calvinistas fue uno de los fundamentos principales de la póliza otomana. Eso está en la decadencia, el declive del Imperio Otomano, en la historia del Islam, la página 325 y 329 por Halek. Así que vemos que eso era lo que ellos hacían, estaban ayudando y apoyando al protestantismo durante ese periodo. Dice, no hubiera habido protestantismo si no hubiera habido turcos.
Eso lo enseña Kenneth Oster en el Islam Reconsiderado en la página 72. Así que vemos nuevamente que esas son las enseñanzas claves del fundamento adventista que están dentro de la gráfica. Y vemos aquí que el Islam es una bendición y una maldición. Dice, había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Esforzábase Carlos V por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Y vemos ahora por qué. Dice, continuando, dice, vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma. Pero en el momento crítico, aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra. Y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Eso es en el conflicto de los siglos, la página 210. Así que vemos que fue una bendición para el pueblo de Dios o para la reforma protestante, pero fue una maldición para el papado que estaba tratando para el cristianismo apóstata, refiriéndose al papado. Fue una maldición para ellos, ya que siempre se intervenía entre sus planes de destruir a la reforma. Eso pasó no tan solo en este periodo, durante el segundo ay, pero también vemos que eso pasó durante el primer ay, de la misma forma. Así que vemos aquí, hablando de las lecciones aprendidas. Ya para terminar, vemos que dice, el segundo ay llega a su fin en agosto 11 de 1840, pero la trompeta no deja de sonar sino hasta octubre 22 de 1844, como lo mencioné en el repaso, cuando empieza a sonar la séptima trompeta, de la cual el tercer ay viene pronto. También entendemos que el Islam es utilizado por Dios para poder proporcionar protección a su pueblo, como se muestra durante la historia del primero y del segundo ay, para así poder detener la persecución del papado y permitir que la obra avance. Esta presentación ha sido la presentación de las 7 trompetas, el papel profético del Islam, y hemos cubierto el segundo ay en esta presentación, que ha sido las trompetas en su parte D, en las gráficas de 1843 y 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con esa gloriosa luz del cuarto ángel que tiene que alumbrar a la tierra con estas verdades ahora al final del tiempo. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.